Mi ex publicó una foto con su antiguo novio diciendo que algunos hombres son solo práctica. Yo respondí con una lección que no esperaba: algunas mujeres son advertencias disfrazadas de amor, y ahora hablo más con su madre que con ella. Soy Matías, tengo 28 años y trabajo como ingeniero de software en una empresa tecnológica mediana. No es el empleo más apasionante del mundo, pero me paga bien y me permite rodearme de buena gente. Siempre he sido el tipo tranquilo y confiable, el que llega puntual, el que recuerda cumpleaños y escucha cuando otros hablan. No soy llamativo, pero sí constante. Conocí a Rocío, de 26, en el cumpleaños de un amigo en común. Desde el primer momento me pareció deslumbrante: cabello oscuro, sonrisa perfecta y esa confianza que atrae sin esfuerzo. Trabajaba en marketing para una agencia boutique del centro y mantenía un perfil de Instagram impecablemente cuidado. Nuestra primera cita fue en un bar de terraza moderno, idea suya, por supuesto. Pasó medianoche sacando fotos de su cóctel y del atardecer, pero entre foto y foto, conectamos. Era divertida, tenía opinión sobre todo y parecía genuinamente interesada en mi trabajo. Cuando le hablé de la app que desarrollaba en mi tiempo libre, se entusiasmó y comenzó a proponer ideas de promoción. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Rocío era impulsiva y espontánea, justo lo que yo necesitaba para romper la rutina. Aparecía de sorpresa con entradas para conciertos, me arrastraba a probar restaurantes nuevos o decidía a las 9 de la noche que debíamos conducir hasta la playa. Esa energía suya me hacía sentir vivo. A los 8 meses prácticamente se había mudado conmigo, aunque oficialmente mantenía su propio apartamento. La mitad de su ropa estaba en mi armario y mi baño parecía una extensión del suyo. No me importaba. Mi casa, antes silenciosa, se llenó de movimiento. Las señales de alerta fueron pequeñas al principio. Tenía la costumbre de revisar el teléfono en medio de cualquier conversación. Si sonaba una notificación, interrumpía lo que fuera para mirar. Cuando le preguntaba, respondía con evasivas: ¿es del trabajo o una amiga con drama? Pero lo que realmente me empezó a incomodar fue su obsesión con las redes sociales. Todo, absolutamente todo, debía documentarse: las cenas, los paseos, hasta las tardes viendo series. Había que subirlo todo, siempre con un filtro, siempre con una frase ingeniosa. Yo bromeaba diciendo que vivía la vida a través de una cámara. El verdadero problema surgió cuando comenzó a hablar constantemente de su ex, Julián Ferreira. No de forma casual, sino comparándome con él. Según ella, él la trataba como una reina, aunque no estaba listo para comprometerse. Decía que tenía un gusto impecable para los restaurantes, que comprendía su lado artístico, que le regalaba flores sin motivo. Julián habría amado este lugar, decía cuando visitábamos un museo. Julián siempre decía que me veía increíble con rojo mientras se maquillaba. Era como si hubiera una tercera persona invisible viviendo con nosotros. Cuando finalmente se lo señalé, se puso a la defensiva: solo estoy siendo honesta sobre mi pasado, ¿preferirías que mintiera? Tenía ese talento para dar la vuelta a las cosas y hacerme sentir culpable por reaccionar. Al cumplirse un año juntos, todo comenzó a deteriorarse. Rocío se volvió crítica con absolutamente todo. Mi departamento le parecía aburrido, mi ropa anticuada, mis amigos sin gracia. Decía que debía subir de nivel. Comentaba mi corte de cabello, mi auto, incluso mi afición por armar modelos de aviones. Solo quiero ayudarte a alcanzar tu potencial, repetía cada vez que me incomodaba. ¿No quieres ser la mejor versión de ti mismo? Poco a poco, empezó a compararme con los hombres del entorno: el novio de su amiga, un entrenador personal, el esposo de su compañera, dueño de un BMW. Cada comparación era como una pequeña herida. Terminé cambiando de look, inscribiéndome en el gimnasio e incluso considerando cambiar mi auto, aunque no tenía ningún problema. Hoy lo veo con claridad: me estaba moldeando a su gusto. En ese momento pensé que estaba mejorando. El principio del fin llegó un martes cualquiera de marzo. Estaba en la oficina, enfrascado en corregir un error de código, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos amigos me enviaban emojis riendo, otros simplemente escribían: bro, mira Instagram. Fue Tomás quien me llamó directamente. Amigo, tienes que ver esto ya. Abrí la aplicación y sentí como el estómago se me encogía. En la historia de Rocío aparecía un collage: a la izquierda, una foto mía de hacía unos días, riendo en una cervecería nueva; a la derecha, una imagen profesional de Julián, posando con chaqueta de cuero, mandíbula tensa, mirada de modelo. El texto encima decía: algunos hombres son práctica, otros son el verdadero premio. Aprende a mejorar. La leí 3 veces, esperando haber entendido mal. No, mi novia había subido una comparación directa entre su ex y yo, dejando claro quién era la práctica y quién el verdadero.
Todo ante sus 3000 seguidores, donde estaban mis amigos, mis compañeros de trabajo e incluso mi madre. Los comentarios no tardaron en llegar, sus amigas reaccionando con fueguitos y corazones, desconocidos escribiendo, te mereces lo mejor. Mis amigos, en cambio, guardaron silencio. No sabían cómo reaccionar. Yo solo me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiéndome como si me hubiesen dado un golpe en el pecho. No era una simple discusión privada, era una humillación pública, una forma de decir que yo no estaba a la altura. Entonces sonó el teléfono. Era ella. Hola, amor, dijo con total naturalidad. ¿Qué demonios es esa publicación? Ah, eso. Solo una broma, respondió, con tono indiferente. Mis amigas pensaron que era gracioso. ¿Una broma? Subiste una foto de tu ex llamándolo el verdadero y me pusiste a mí como la práctica. Dios, no exageres tanto, replicó. Es solo una publicación, no una propuesta de matrimonio. Publicar tonterías en redes sociales es común, pero lo que hizo ella fue diferente. Su indiferencia ante lo que había hecho era peor que el propio posteo. Ni siquiera parecía entender que me había humillado públicamente solo para ganar unos me gusta. Borra eso, le pedí por teléfono. Lo pensaré, respondió con desdén. Tal vez cuando dejes de ser tan sensible. Cortó la llamada. El post siguió allí, intacto. Pasé el resto del día en el trabajo sin poder concentrarme, revisando el teléfono cada pocos minutos con la esperanza de que lo hubiera eliminado. No lo hizo. De hecho, las interacciones seguían creciendo, más comentarios, más likes, más gente opinando que, al parecer, yo solo había sido un ensayo antes de su relación real. Alrededor de las 5 de la tarde, Tomás se asomó a mi oficina. ¿Te vas temprano hoy? Preguntó. Sí, necesito resolver algo. Podemos tomar algo y hablarlo, propuso. Negué con la cabeza. Prefiero ir a casa y pensar cómo enfrentar esto. Pero cuando llegué a mi apartamento, Rocío no estaba. Su coche no estaba en el estacionamiento y tampoco contestaba mis llamadas. Me senté en el sofá, mirando la pantalla del móvil, observando cómo el número de visualizaciones aumentaba. Incluso mi primo comentó en la publicación, preguntando si todo estaba bien. Un compañero de trabajo envió una captura al grupo de la oficina acompañada de un emoji de yiques. Cerca de las 9 de la noche, ella finalmente llegó. Entró como si nada hubiera pasado, dejó el bolso sobre la encimera y fue directo al refrigerador. ¿Dónde estabas? Le pregunté. Salí con Camila y Belén, fuimos a probar el nuevo restaurante de sushi, contestó mientras sacaba una botella de vino. ¿Quieres un poco? Ni siquiera me ofreció una copa. ¿Les contaste lo del post? Pregunté. Claro. Y les pareció divertidísimo, dijo sonriendo. Camila dijo que la foto de Julián Ferreira salía genial. No podía creer su actitud. Se comportaba como si hubiera publicado un meme, no como si hubiese expuesto a su pareja de año y medio al ridículo. Rocío, necesito que entiendas lo que hiciste. Le mostraste a todos, amigos, familia, compañeros, que no soy suficiente para ti. Estás exagerando, replicó con fastidio. Es Instagram, no un periódico nacional. Son las personas de mi entorno, no desconocidos. Tú misma insinuaste que me estás soportando. Si no fueras tan inseguro, no lo verías así, me lanzó con desdén. Fue ahí cuando lo entendí. No se trataba de un error ni de un mal momento, era su verdadera naturaleza. Alguien capaz de humillar a su pareja por atención en redes, y después manipular la situación para hacerme sentir culpable. Borra la publicación, dije con firmeza. ¿Y si no lo hago? Me desafió mientras bebía un sorbo de vino. Entonces esto se termina. Se rió. ¿De verdad vas a romper conmigo por una historia de Instagram? Eso es patético, incluso para ti. Me levanté sin responder. Entré al dormitorio y comencé a sacar sus cosas de mis cajones, ropa, productos de baño, zapatos, las ligas para el cabello que dejaba por todas partes. Todo terminó apilado sobre la cama. ¿Qué haces? Preguntó siguiéndome, alterada. Puedes venir mañana a recoger tus cosas mientras estoy en el trabajo. Las dejaré en cajas junto a la puerta. ¿Hablas en serio? ¿Vas a dejarme por esto? Te dejo porque no me respetas, respondí con calma. Y, al parecer, nunca lo hiciste. Me miró con frialdad antes de lanzar su último golpe. No creas que vas a encontrar algo mejor. Eres aburrido, Matías. Seguro. Predecible. Aburrido. Julián nunca perdería un viernes armando maquetas de aviones. Entonces llámalo, le dije sin detenerme. Estoy seguro de que se alegrará de saber de ti. Agarró su bolso y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. La publicación seguía ahí.
Esa noche terminé de empacar sus cosas y me quedé pensando en los últimos 18 meses, en todas las veces que me hizo sentir menos, en los comentarios disfrazados de bromas que había ignorado. Esa publicación no era algo aislado, era simplemente la primera vez que lo decía en público. A la mañana siguiente le escribí: «Tus cosas estarán junto a la puerta. Por favor, deja la llave de repuesto». Su respuesta fue una cadena de mensajes furiosos, que yo exageraba, que me arrepentiría, que ella estaba por encima de mí. No respondí. Cumplí lo dicho, dejé sus cajas en la entrada y me fui al trabajo. Esa tarde, al volver, todo había desaparecido. Incluso la llave. La publicación, sin embargo, seguía ahí. No estaba lista para renunciar a su pequeño momento de fama. Poco después sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con código local. «¿Hola?», contesté. «¿Matías?». Una voz femenina, pausada. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Norma, la madre de Rocío. Necesitamos hablar». Solo la había visto una vez, en una parrillada familiar hacía unos 6 meses. Me había parecido una mujer amable, de unos 50 años, enfermera, de voz suave y trato respetuoso. Me había hecho preguntas genuinas sobre mi trabajo. Rocío, en cambio, se había pasado todo el evento pegada al móvil, quejándose de lo aburrido que era estar allí. «Buenas tardes, señora Quiroga. No sé si hay mucho que hablar. Rocío y yo terminamos». «Lo sé», respondió. «Y sé por qué. Vi la publicación en Instagram. Sentí que me ardía la cara de vergüenza al recordarlo». «Bueno, ya no tiene remedio», respondí con incomodidad. «Matías, ¿podría pedirle algo? ¿Podemos vernos para tomar un café? Quiero disculparme con usted en persona». Esa propuesta me tomó por sorpresa. ¿Disculparse? No tiene por qué hacerlo, usted no hizo nada. «Sí lo hice», dijo con tristeza. «Cría una hija que cree que está bien humillar a alguien que dice amar. Eso es responsabilidad mía». Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro. Terreno neutral. Casi le dije que no. Involucrarme con la familia de mi ex sonaba como una receta perfecta para el desastre. Pero había algo en su voz que despertó mi curiosidad. No sonaba como alguien que solo quería hablar de una publicación en redes, había una tristeza genuina detrás de sus palabras. Nos vimos al día siguiente, después del trabajo. Norma ya estaba esperándome en una mesa apartada de una cafetería, con 2 tazas de café frente a ella. Se veía más envejecida que en mis recuerdos, con el rostro cansado y la mirada pesada. «Gracias por venir», dijo cuando me acerqué. «No estaba segura de que lo hicieras. Estuve a punto de no hacerlo. Admito que todo esto me resulta un poco raro». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «Todo lo relacionado con esta situación es raro. ¿Puedo contarte algo sobre mi hija?». Asentí. Norma suspiró y miró por la ventana antes de continuar. «Rocío siempre ha sido una mujer hermosa. Desde niña todos se lo decían, le repetían lo especial que era. Su padre y yo creíamos que le dábamos confianza, pero con el tiempo entendí que estábamos alimentando algo muy distinto». Removió el café con lentitud, buscando las palabras adecuadas. Nunca enfrentó verdaderas consecuencias por sus actos. Cuando era cruel con otros niños en la escuela, las maestras decían que simplemente era una niña segura de sí misma. Cuando hacía trampa en los exámenes, justificábamos su comportamiento diciendo que estaba bajo presión académica. Cuando chocó el coche en la universidad por ir testeando, le compramos otro. «¿Por qué me cuenta todo esto?», pregunté, confundido. «Porque vi esa publicación en Instagram», dijo bajando la voz. Y en cuanto la vi, entendí que estaba presenciando mi propio fracaso como madre. Yo cría a alguien que cree que los demás existen solo para su entretenimiento, que humillar públicamente a otra persona está bien si eso le da atención. Sacó el teléfono y me mostró la publicación, aún estaba ahí, acumulando me gusta y comentarios. Le pedí que la borrara. Me respondió que estaba exagerando, que tú eras demasiado sensible. Negó con la cabeza, frustrada. Llevo días intentando entender en qué momento mi hija se convirtió en alguien que no reconozco. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me sorprendió con una pregunta inesperada. «Cuéntame de ti, Matías». No el retrato que ella nos mostró, sino quién eres realmente. Le hablé de mi trabajo, de mis aficiones, del proyecto de una aplicación en la que estaba trabajando. Le conté sobre mi familia, mis amigos, y cómo los fines de semana enseñaba programación a niños en un centro comunitario. Eran cosas que Rocío nunca se molestó en mencionarles, tal vez porque no le parecían lo bastante llamativas para las redes. «Ella nos dijo que eras aburrido, que no querías salir ni probar cosas nuevas», dijo Norma, observándome atentamente. «La acompañé a todos los lugares que quiso conocer», respondí. «Restaurantes, exposiciones, conciertos. Pero también disfrutaba de las noches tranquilas en casa,
Eso era todo. Norma asintió lentamente. Nos hizo creer que la retenías, que la limitabas. ¿Te habló de Julián? Pregunté. Su expresión se endureció. Sí. Oímos bastante sobre él, que era exitoso, encantador, que la comprendía mejor que nadie. Pero lo que no mencionó fue que ese tal Julián Ferreira era un hombre casado. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Julián Ferreira? Lo busqué después de escuchar tanto su nombre. Tiene esposa, 2 hijos, y una bonita foto familiar en la web de su empresa farmacéutica, explicó Norma, con tono amargo. Sospecho que él ni siquiera sabía de ti. Me quedé helado. Así que me comparaba con un hombre casado. Norma extendió la mano y me tocó brevemente los dedos. Matías, quiero pedirte disculpas. Como madre y como persona. Lo que mi hija hizo fue cruel e inaceptable. No te merecías algo así. No tiene que disculparse por ella, respondí. No fue su culpa. Sí, lo es, dijo con un suspiro. Porque yo la eduqué así. Durante 26 años le enseñé que la belleza y el encanto podían resolverlo todo. Nunca le enseñé a respetar a los demás. Seguimos conversando casi 1 hora más. Me contó historias de la infancia de Rocío, los patrones de comportamiento que ignoró por años. Yo, por mi parte, le hablé de mis planes, de lo que deseaba construir junto a alguien que realmente valorara lo que soy. Cuando ya nos íbamos, Norma me preguntó. ¿Crees que mi hija podría cambiar? ¿Convertirse en una mejor persona? Era una pregunta dura, dicha con el dolor de una madre que apenas empezaba a ver la verdad. Creo que cualquiera puede cambiar, contesté despacio. Pero tiene que querer hacerlo, y sobre todo, entender por qué es necesario. Ella asintió, con tristeza. Temía que dijeras eso. Mientras caminábamos hacia los autos, se detuvo y me dijo. Matías, espero que encuentres a alguien que valore lo que das en una relación. Eres un buen hombre. Gracias, señora Quiroga. Norma, por favor, corrigió con una leve sonrisa. Y llámame si alguna vez quieres hablar. Lo digo en serio. Conduje de regreso a casa pensando en aquella conversación. Había algo agridulce en todo eso, tristeza por la madre que apenas ahora reconocía quién era su hija, pero también una pequeña esperanza, porque al menos alguien de esa familia estaba dispuesta a asumir responsabilidades. Los días siguientes fueron confusos. Rocío volvió a escribirme, alternando entre mensajes furiosos y súplicas para arreglar las cosas. Decía que me extrañaba, que habíamos sido una gran pareja, pero jamás mencionó la publicación ni mostró intención de borrarla. Norma, en cambio, comenzó a escribirme de vez en cuando. Nada profundo, solo mensajes breves, compartiendo algún artículo sobre tecnología o noticias sobre programación que creía que me interesarían. Era extraño, pero reconfortante. Tenía algo que su hija nunca tuvo, empatía, atención genuina, respeto. Una semana después de aquel café, Norma me llamó. Hablé con Rocío sobre el asunto de Julián, me dijo. ¿Y cómo fue? Tal como te imaginas. Primero lo negó todo, después dijo que solo eran coqueteos inofensivos, y al final terminó enfadada conmigo por espiar sus redes sociales. ¿Le contaste que habíamos hablado? Sí, y está furiosa. Dice que estás intentando poner a su familia en su contra. Suspiré. Tal vez deberíamos dejar de hablar, esto solo complicará las cosas. No, Matías, respondió con firmeza. Mi hija tomó sus decisiones, y tú no le debes nada. Además, me agrada conversar contigo. Y así comenzó algo inesperado. Norma y yo seguimos en contacto, ya no por Rocío, sino porque nos entendíamos. Ella me confesó que estaba pasando un mal momento con su esposo, que había perdido su trabajo como ingeniero y sufría una depresión silenciosa. De alguna manera, nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio para ambos. Durante esos meses, mi vida se había vuelto una maraña de preocupaciones. En el trabajo, las jornadas eran cada vez más largas, llenas de incertidumbre, plazos imposibles y esa sensación constante de estar en el lugar correcto, pero en el momento equivocado. Dormía poco, comía mal y pasaba más tiempo mirando la pantalla de mi ordenador que respirando aire fresco. Me encontraba en una especie de piloto automático, sobreviviendo más que viviendo. Y fue justo en ese contexto cuando mis conversaciones con Norma empezaron a convertirse en algo esencial. No era solo alguien con quien hablar, era alguien que realmente me escuchaba. Cada palabra que decía encontraba un lugar en ella. Recordaba detalles, hacía preguntas, se interesaba genuinamente. Su voz al otro lado del teléfono tenía algo cálido, firme y tranquilo, como si de pronto hubiera alguien que veía más allá de las apariencias. Hablar con ella se sentía tan natural que a veces perdía la noción del tiempo. Tenía esa habilidad poco común de hacerte sentir comprendido sin necesidad de grandes discursos. Y, aunque podría sonar extraño, en esas llamadas encontré una serenidad que jamás tuve con Rocío,
mi ex. Con ella, todo era una especie de competencia silenciosa, quién tenía más estrés, quién estaba más ocupado, quién tenía la última palabra. Con Norma, en cambio, no había presión. Solo presencia. Recuerdo una tarde, mientras hablábamos, que me dijo algo que me dejó pensando por días. A veces me pregunto cómo habría sido la vida de Rocío si la hubiera criado para valorar las relaciones como tú lo haces, Matías. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, sorprendido. ¿Te acordaste de lo que te conté la semana pasada sobre mi esposo? Que había tenido un mal día y no sabía cómo animarlo. Tú me enviaste ese artículo sobre cómo acompañar a una pareja en momentos de depresión. Nadie había hecho algo así antes. Rocío jamás ha mostrado ese tipo de empatía por nadie. Ni siquiera por ti. Su comentario me atravesó. No por rencor, sino por claridad. En los 18 meses que estuve con Rocío, nunca hubo un gesto así. Siempre fui yo quien cargaba con las emociones, los problemas, las inseguridades. Ella pedía comprensión constante, pero ofrecía muy poco a cambio. Recordaba sus historias de oficina, los nombres de sus amigas, los dramas que se repetían semana tras semana. Pero cuando yo necesitaba algo tan simple como un ¿cómo estás?, todo se quedaba en silencio. Norma, con su voz pausada, añadió algo más. Creo que yo misma la acostumbré a ser egoísta. Nunca la obligué a pensar en los sentimientos de los demás. Todavía puede cambiar, intenté animarla. Tiene 26 años, no 16. Aún hay tiempo para aprender. ¿De verdad lo crees?, preguntó con tristeza. Porque, sinceramente, lo que veo es que cada día se aferra más a su versión del mundo. No reflexiona, solo se justifica. Y lo cierto es que tenía razón. La publicación de Instagram seguía en pie, acompañada de nuevas historias sobre cerrar ciclos, soltar a las personas tóxicas y vibrar alto. Cada palabra sonaba como una indirecta disfrazada de autoayuda. Además, empezó a subir fotos de fiestas, salidas nocturnas y escapadas de fin de semana. Todo con ese aire desesperado de quien necesita demostrarle al mundo que no sufre. Últimamente me ha estado pidiendo dinero, me confesó Norma una tarde. Dice que necesita ayuda con el alquiler, que desde que ya no vive contigo está más ajustada. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, algo incómodo. Que busque una compañera de piso o un lugar más barato. No trabaja a tiempo completo desde hace meses. Dice que está enfocándose en su marca personal. Esa frase me dejó perplejo. Durante nuestra relación, Rocío se presentaba como una mujer muy ocupada, llena de reuniones, entregas y plazos. Pero, al parecer, gran parte de eso era una fachada. Matías, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Norma, con tono serio. Claro. ¿Tú la ayudabas económicamente? Porque los números no cuadran. El alquiler que paga no podría cubrirlo con encargos esporádicos. No supe qué responder de inmediato. Recordé todas las veces que pagué las cenas, los viajes, los regalos espontáneos, los olvidos de cartera. Nunca me importó en su momento, creía que era parte de la vida en pareja, de compartir. Pero mirándolo con distancia, la balanza nunca estuvo equilibrada. Sí, creo que sí, admití al fin. No me di cuenta de cuánto estaba dando hasta ahora. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se volvieron casi una rutina esperada. Norma me llamaba al salir del trabajo, y hablábamos de todo. A veces sobre libros, otras sobre noticias o películas. Ella me recomendó una saga de misterio que terminé devorando en 3 días, y yo le ayudé a instalar una aplicación de streaming en su televisor. Lo curioso era que, sin buscarlo, se estaba convirtiendo en una de las personas más importantes de mi día. Su inteligencia, su humor y su forma sincera de ver el mundo me daban algo que hacía tiempo no sentía: calma. Mientras tanto, Rocío parecía perder el control. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría. En el gimnasio, en la cafetería cercana a mi oficina, incluso en el supermercado donde hacía las compras los domingos. No hablaba conmigo, pero se aseguraba de que la viera. Era su manera de seguir presente, incluso sin palabras. En redes sociales, su actividad era frenética. Publicaciones diarias, selfies cuidadosamente editadas, frases motivacionales y comentarios ambiguos sobre haber superado a quien no la merecía. Todo tenía un aire artificial, casi desesperado. Me preguntó si seguías hablando de ella, me contó Norma una tarde. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que hablamos, pero no sobre ella. ¿Y cómo reaccionó? Se enfadó. Dijo que la estaba traicionando, que había elegido a un extraño por encima de su propia hija. Me quedé callado. Norma, quizá deberíamos hablar menos. No quiero causar más problemas entre ustedes. Matías, esos problemas ya existían. Tú solo me ayudaste a verlos. Un fin de semana me llamó para invitarme a almorzar. Llevábamos casi 2 meses hablando a diario,
Pero solo nos habíamos visto una vez. Quiero hablar contigo en persona, me dijo. Hay algo que necesito aclarar. Nos encontramos en un restaurante pequeño, alejado de nuestras zonas habituales. La noté distinta, tranquila, decidida, como si por fin hubiera tomado una determinación que llevaba tiempo evitando. He estado pensando mucho, dijo mientras jugaba con la servilleta. En mis conversaciones contigo, en Rocío, en la forma en que se repiten las mismas historias en mi familia. Y decidí que tengo que cambiar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Voy a dejar de protegerla. Se acabó darle dinero, justificarla, hacer como si lo que hace no tuviera consecuencias. Sacó su teléfono y me mostró los mensajes más recientes. Rocío le había pedido $800 para el alquiler. Norma se negó, y la respuesta fue una lluvia de insultos. Le decía que era una madre controladora, que la estaba abandonando y que debía dejar de hablar conmigo. Tal vez tiene razón, intenté decir con cautela. Para ella debe ser difícil ver que su madre se lleva bien con su ex. Matías, mi hija humilló públicamente a alguien a quien decía querer. Ha mentido sobre su trabajo, ha pedido dinero bajo falsas excusas y ha buscado la atención de un hombre casado. ¿Cuánto más debería seguir protegiéndola? No supe qué responder. Tenía toda la razón. ¿Qué harás ahora? Pregunté. Voy a ponerle límites. Que entienda que sus actos tienen consecuencias. Y voy a seguir hablando contigo, porque me has tratado con respeto desde el primer día. Me tomó la mano y añadió con una sonrisa leve. Gracias, Matías. Gracias por escuchar, por tener paciencia, por enseñarme que aún se puede hablar sin miedo. Esa tarde, me envió una captura del mensaje que le mandó a su hija. Rocío, te quiero, pero no puedo seguir apoyando tus decisiones. La publicación en Instagram fue cruel e innecesaria. Tu trato hacia Matías fue inaceptable. Tu situación actual es consecuencia de tus propias elecciones, y no voy a seguir sosteniéndote. Cuando estés lista para asumir tus responsabilidades y tratar a los demás con respeto, podremos hablar. Hasta entonces, necesito tomar distancia. La respuesta fue inmediata, una avalancha de mensajes furiosos. Rocío la llamó manipuladora, insensible y hasta insinuó que yo la había hechizado. Decía que su madre había cambiado, que ya no la reconocía. Esa noche, Norma me llamó. ¿Cómo estás? Le pregunté. Triste, admitió. Pero, al mismo tiempo, siento alivio. Por primera vez en años, le dije la verdad a mi hija. No lo que quería oír, sino lo que necesitaba escuchar. Y si decide alejarse, será su elección, no la mía. No puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo decido responder. Las semanas siguientes fueron una lección en eso. Rocío, fiel a su palabra, rompió toda relación con su madre, Norma. Pero la decisión se le volvió en contra muy rápido. Al perder el respaldo económico y emocional al que estaba acostumbrada, tuvo que enfrentarse a la realidad de sus propias elecciones. Mientras tanto, Norma y yo seguíamos hablando con frecuencia. Nuestras conversaciones se volvieron más ligeras, más humanas. Ya no eran solo sobre Rocío, sino sobre libros, películas, noticias o la vida misma. Me contó que había empezado terapia y que eso la ayudaba mucho. También mencionó que su esposo había conseguido un nuevo empleo y que, por primera vez en años, sentía que las cosas comenzaban a mejorar. ¿Sabes algo curioso? Me dijo un día entre risas suaves. Estoy más tranquila que nunca. Sin el peso de los problemas de Rocío, tengo tiempo para mí. Puedo concentrarme en mi matrimonio, en mis hobbies, en mis amigos. Eso suena bien, respondí. Por cierto, añadió de pronto, ¿estás viendo a alguien? No me lo esperaba. No, nada serio, dije. Salí con algunas personas, pero sigo procesando todo lo que pasó. Entonces sigue así, aconsejó. No tengas prisa. Quien llegue sabrá valorarte como mereces. 3 meses después de aquel primer café, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Matías? Soy Julián Ferreira, dijo una voz seria. Tenemos que hablar. Mi cuerpo se tensó. Julián, el hombre casado con el que Rocío me había comparado públicamente en redes. No creo que tengamos nada que decirnos, contesté. Si lo tenemos, replicó. Tu exnovia ha estado llamando a mi oficina, apareciendo en mi trabajo, incluso contactó a mi esposa. Necesito que la detenga. Resultó que la obsesión de Rocío con él había escalado. Había conseguido su información laboral y lo acosaba sin descanso. La esposa de Julián había visto las publicaciones antiguas y entendió lo que estaba pasando. No sé qué te contó sobre nosotros, continuó él, pero lo nuestro fue mínimo. 3 citas en la universidad, nada más. No supe de ella hasta que empezó con este comportamiento. ¿Y por qué me llamas a mí? Pregunté. Porque dice que tú la acosas, que la arruinaste socialmente y que por tu culpa su familia la rechazó. Era increíble.
Aún con todo lo que había hecho, Rocío seguía convirtiéndome en el antagonista de su historia. Haré lo que pueda, dije finalmente. Esa noche hablé con Norma. No me sorprende, respondió con tristeza. Tuve que bloquearla. Llevaba semanas publicando cosas sobre Julián. Ya no podía seguir viéndolo. ¿Qué crees que deba hacer? Nada. No cargues con lo que no te pertenece. Rocío se metió sola en este lío. Tenía razón. Pero la llamada me hizo ver hasta qué punto ella había perdido el control. La mujer segura y carismática que conocí se había deshecho en una espiral de impulsividad y negación. Una semana después, Norma me volvió a llamar. La esposa de Julián le puso una orden de restricción. Rocío apareció en su casa, y la policía tuvo que intervenir. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí una mezcla de pena y alivio. Esa podía haber sido mi vida. ¿Cómo te sientes con todo esto? Le pregunté. Triste, pero también agradecida. Tal vez este sea el golpe que necesitaba para despertar. Pero no lo fue. Violó la orden en menos de una semana, fue denunciada otra vez y perdió su departamento por no pagar el alquiler. Norma me contó que andaba de casa en casa, pidiendo favores. Me llamó ayer, me dijo en una de nuestras conversaciones. Quería dinero para un abogado. ¿Y qué hiciste? Le dije que la quiero, pero que debía hacerse responsable. Era hora de que enfrentara las consecuencias. ¿Y cómo reaccionó? Colgó, suspiró Norma. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Puse un límite, y lo mantuve. Nuestra amistad se había vuelto importante. Norma tenía una calidez y una sabiduría que no encontraba en muchas personas. Escuchaba con genuino interés, recordaba los pequeños detalles de mi vida y siempre sabía qué decir cuando todo parecía enredarse. Tengo que agradecerte algo, le dije un día. ¿Por qué? Preguntó. Por enseñarme lo que significa cuidar a alguien sin justificar sus errores. Por mostrarme lo que es una relación sana. Matías, tú ya eres así. Por eso vales la pena, respondió con sinceridad. 6 meses después de aquella publicación que había destruido mi relación, todo era distinto. Me habían ascendido, lancé mi aplicación y comencé a salir con Marina, una ingeniera brillante que compartía mis valores. Ella sabía todo sobre Rocío y mi amistad con Norma. En lugar de juzgarme, me dijo algo que no olvidaré. Lo que tienes con ella demuestra madurez. Pudieron sacar algo bueno de una situación terrible. Norma seguía bien. Su matrimonio se fortaleció, retomó actividades que había dejado de lado y aprendió a poner límites incluso con familiares que solían aprovecharse de su amabilidad. De Rocío supe poco. Se mudó a otro estado, comenzó terapia, y según contaron algunos parientes, estaba cumpliendo con horas de servicio comunitario. Una tarde le pregunté a Norma si alguna vez se arrepentía. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en abrir los ojos, me respondió. Querer no significa permitir que te destruyan. Pasó el tiempo, y un día, por pura curiosidad, busqué aquel antiguo post que lo había comenzado todo. Seguía allí, lleno de comentarios. Pero ya no me provocó rabia ni tristeza. Lo miré un momento, sonreí y lo cerré. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificar nada ni de demostrar quién tenía razón. Solo entendí que algunas historias no terminan con un perdón o una reconciliación, sino con silencio y distancia. Y a veces, ese es el verdadero cierre.